Nosotros somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6.000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. Les voy a explicar muy brevemente nuestras líneas de negocio. Tenemos a TG Legal, que es la anfitriona el día de hoy. Es una nueva línea de negocio que se especializa en asesoría a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con el derecho laboral y derecho de familia. Tenemos TG Pensiones. Allí brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presentan inconsistencias con su pensión. Tenemos Handel, tu aliado en Colombia. Ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país en trámites notariales y más. Actualmente contamos con una nueva línea by Handel llamada Te Acompaño, la cual te brinda seguridad y confianza en los servicios de reclamo de medicamentos. Tenemos Afora, es nuestra línea educativa, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal en metodología virtual y presencial en alianza con las instituciones educativas de alta calidad. Tenemos al Club TG. Es nuestro plan de fidelización que ha sido creado pensando en el bienestar de nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan referidos, se trata de Leal. Es el plan de fidelización más importante de América Latina, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. Bueno, les informo el objetivo de este espacio. Es poder brindarles información acerca de la terminación de contrato de trabajo con y sin justa causa en tiempos de COVID-19. Lo anterior con el apoyo del profesional, del abogado John Jairo Gamboa. Les voy a informar el perfil del abogado. Él es de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 4 años de experiencia laboral en la rama judicial en distintos juzgados laborales del circuito, desempeñando funciones relacionadas con la sustentación y trámite de procesos ordinarios, ejecutivos, fueros sindicales, acciones de tutela e incidentes de desacato. Antes de dar paso al abogado, queremos informarles que en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avance la conferencia. También van a encontrar un botón de levantar la mano. Este lo podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a responder sus preguntas durante la conferencia, los invitamos a dejar sus datos para que un asesor se comunique con ustedes posterior a la conferencia. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitados durante la charla para que no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará a la persona que realizará su pregunta y nosotros le activaremos el micrófono. En este momento le cedo la palabra al doctor John. Muy buenos días. De explicaciones y de discusiones laborales en torno al COVID-19, debemos entonces empezar pues por el tema de nuestra presentación, porque indudablemente esta pandemia trajo unas connotaciones de carácter laboral muy importantes en los contratos de trabajo. Entonces, los hemos abordado desde eh, muchas formas, este tipo de problemas que han surgido en las relaciones laborales, y por ello se hace necesario entonces como empezar a dilucidar todos estos problemas que nos pasan en el torno de las relaciones laborales y en la cotidianidad de nosotros. Entonces acabamos entonces a abordar, como ya se les dijo inicialmente, terminación del contrato de trabajo con y sin justa causa en tiempos de COVID-19
y un capítulo aparte sobre el reintegro laboral vía tutela. Entonces, para dar inicio a esta discusión, vale la pena recordar qué es un contrato de trabajo, qué se entiende por un contrato de trabajo. A mí siempre me gusta comenzar por esta explicación porque hemos visto en las rondas de preguntas y demás que muchas personas tienen contratos por prestación de servicios y otras modalidades no laborales y sin embargo les han terminado pues ese contrato. Entonces digamos que esto que estamos hablando en este momento se circunscribe directamente con el contrato de trabajo, ¿listo? Entendiéndose aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar su servicio personal a otra persona natural, bien sea natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación y bajo una remuneración. Esto es, digamos que la definición clásica de qué es un contrato de trabajo, esto está en la ley, y por ello se indica que quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y lo remunera se llama empleador y esa remuneración se llama salario. Digamos que bajo estos conceptos, entonces ya podemos hablar de qué es un contrato de trabajo para llegar entonces al final de nuestra discusión de cuáles son las justas causas para dar por terminado un contrato de trabajo. Vemos que la norma establece varias causales para dar por terminado precisamente el contrato de trabajo, no simplemente se circunscribe a hablar de justas causas y sin justa causa de indemnización, no, existen varias causas para darlo por terminado. Un ejemplo, la primera de ellas, la muerte del trabajador, indudablemente pues extingue la relación, extingue cualquier relación, entonces es una causa, ni es justa ni es injusta, sino es una causa aparte. Lo mismo los acuerdos de mutuo consentimiento, cuando de pronto se hace ante una autoridad competente, dígase usted, ante el Ministerio de Trabajo o ante el juez laboral, se hace un acta y se dice vamos a terminar el contrato de mutuo acuerdo, donde se decidió de mutuo acuerdo y sobre todo por parte del trabajador finalizar la relación laboral. Es como una especie de renuncia, pero digamos de mutuo acuerdo, dejando todas las liquidaciones del caso y en la práctica lo que se hace es disfrazar algunas de lo que serían indemnizaciones para con eso prever futuramente una demanda. Un ejemplo de la terminación de mutuo consentimiento son esos planes de retiro voluntario que hacen las empresas que realmente eso no existe, legalmente no existe esa figura, precisamente como su nombre lo indica, planes de retiro voluntario, es que de mutuo acuerdo el trabajador pacta que se va a retirar y que va a recibir una indemnización, pero no se le pone ni la cara ni de despido ni de renuncia. Entonces así funciona esta figura. Ojo, en la práctica lo están utilizando, digamos, en temas del COVID-19, están utilizando esta figura donde están diciendo, bueno, yo no lo puedo seguir teniendo, tampoco le puedo pagar una indemnización, firmemos aquí un acta y hacemos este acuerdo. Pero sin embargo, pues ya le dije que como es un tema donde supuestamente está pactado y está la voluntad de las partes, se hace necesario la presencia de una autoridad, en este caso no laboral. También se puede terminar un contrato por la expiración del plazo fijo pactado. Esto funciona es cuando usted tiene un contrato a término fijo, por ejemplo, por un año. Entonces, cuando se va a cumplir el año y le pasan ese preaviso de que se va a finalizar el contrato, esa es una causa para terminar. Entonces, dentro de las formas de terminación del contrato, llevamos entonces en la expiración del plazo fijo y también por terminación de la obra o labor contratada. Es decir, en los contratos de obra o labor, cuando se determina que usted va a pintar una casa y usted la pinta, pues ahí automáticamente el contrato se termina. Es un ejemplo para finalizar, porque pues obviamente los contratos de obra o labor tienen toda una connotación especial y una forma de establecer qué es lo que la ejecución como tal de la obra y demás, pero en términos generales puede servir el ejemplo de si usted contratan para pintar. Bueno, cuando se trate de contratos, aquí en el siguiente punto,
por liquidación o clausura definitiva de la empresa o del establecimiento o por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Esto es algo que está sucediendo actualmente por el tema del COVID-19. Las empresas se están cerrando porque no están dando abasto ni con los ingresos, ni están pudiendo competir en el comercio. Realmente no tienen una manera de seguir percibiendo algún tipo de ingreso y no se puede sustentar ni sostener durante todo este periodo de pandemia, precisamente por los primeros días que vienen desde el 18 de marzo, el aislamiento preventivo, pues obviamente detuvo el comercio. Entonces, estos temas llevan a que la empresa precisamente tenga una suspensión de actividades o peor aún, lleven la clausura definitiva, pues como tal de la unidad como tal empresarial. Entonces, estos trámites que se hacen ante el ministerio por parte de las empresas, porque se le dice al ministerio, mire, tengo suspensión de actividades, mi empresa no puede seguir, mi fábrica no puede producir, no puedo seguir haciéndolo de manera por el tema de orden económico y social. Entonces el ministerio autoriza precisamente estas dos figuras y es una forma de terminar los contratos de trabajo. La empresa no sigue, pero obviamente bajo el amparo y la revisión del ministerio, la auditoría del ministerio, es que se toma la decisión de no continuar. Entonces es una forma también de terminar los contratos de trabajo. Lo mismo pasa con las sentencias, por sentencia ejecutoriada, cuando usted inicia un proceso ordinario laboral y se declaran unos extremos laborales, fecha de inicio, fecha de finalización, indemnización y demás, y el juez es el que dice, ordeno que la terminación es a partir de tal día. Entonces, eso se entiende como sentencia ejecutoriada. Y también este es uno de los puntos muy importantes para que tengan en cuenta las personas que nos están acompañando. Una de las formas de terminar el contrato es por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato de trabajo. Importantísimo, porque hemos visto y hemos hablado acá en estas charlas sobre el COVID-19 y cómo cambió las relaciones laborales, que a propósito lo pueden encontrar en el Facebook Live de nosotros, en la página en Facebook, que en la suspensión de los contratos de trabajo hay un acápite donde dice, bueno, y después de la suspensión, ¿cómo se debe reanudar el contrato? ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para retornar a sus labores? Entonces, habla que dentro de los 3 días siguientes se envía un aviso, supuestamente por los medios de comunicación, o hoy en día, pues a través de los medios de la tecnología, se envía un correo electrónico o algo así, y el trabajador tiene un término para acudir a la empresa y presentarse nuevamente a laborar. Entonces, si el trabajador no se presenta, luego de que cesaron las causas de la suspensión del contrato de trabajo, luego del aviso del empleador, entonces habría una terminación, existiría una terminación del contrato de trabajo. Fíjense que, lo que les digo, no es por justa causa ni sin justa causa, es una forma de terminación propia e independiente del contrato de trabajo. Entonces, para que tengan en cuenta ahorita con el tema del COVID. Luego, venimos entonces a revisar las justas causas para terminar el contrato. Estas ya están, recuerden aquí que las causas para terminar el contrato de trabajo pueden ser o deben ser establecidas. Están en la norma laboral, en el Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los artículos 61 y 62, y también pueden estar inmersos dentro del reglamento de trabajo, dentro del contrato de trabajo, y también dentro de los reglamentos internos de trabajo. Puede que usted diga, no, pero es que eso no está en mi contrato, pero sí está en el reglamento interno de trabajo, en una cápita donde se dicen faltas graves, o como lo quieran denominar, todas como los reglamentos, digamos que tienen cierta libertad de configuración, entonces pueden poner faltas gravísimas, faltas graves, dan lugar a la terminación del contrato tales faltas, entonces pueden estar adicionadas a las que están en su contrato de trabajo o a las que están en la ley. Les voy a poner un ejemplo. En la ley no es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo que yo utilice el celular en las horas laborales. En el contrato tampoco, porque yo ingresé hace 20 años a la empresa y en ese momento no se utilizaban las redes sociales. Pero en una reforma del reglamento interno de trabajo se incluyó como justa causa
Además, porque mi empresa es una fábrica que utiliza materiales a alta temperatura. Entonces, el hecho de yo tener que utilizar un celular puede generar un riesgo para mí y para mis demás compañeros de trabajo. Entonces, lo pongo como justa causa para que se vea la gravedad de que alguien pueda estar utilizando el celular en medio de la fábrica. Entonces, fíjense ustedes que no estaba estipulada en el reglamento, no estaba estipulada en el contrato, no estaba estipulada en la ley, pero sí está estipulada en el reglamento interno de trabajo. Entonces, es muy importante que se tengan en cuenta todo lo que esté estipulado por parte de la empresa y lo que esté dispuesto más que todo. Encontramos que existen dos clases de justas causas, unas que vienen directamente por culpa o responsabilidad del empleador y otras que vienen por culpa o responsabilidad directamente del trabajador. En ese orden, vemos que las del empleador no las voy a nombrar todas, están en la norma, sin embargo, pues voy a nombrar algunas muy importantes como para que tengan en cuenta de por qué son del empleador y otras por qué son del trabajador. Entonces, por culpa del trabajador, puede ser todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, máquinas, materias primas, instrumentos y demás relacionados con su trabajo. Entonces, si usted le dan un computador, si usted le dan el cuidado de algún instrumento y usted intencionalmente lo daña, eso puede ser una justa causa para despedirlo a usted como trabajador. Y lo mismo aplicaría para el empleador. Hay unas justas causas por parte del empleador, directamente por culpa del empleador, perdón, como por ejemplo cualquier acto del empleador o de sus representantes, aquí va más allá, no solamente el empleador, sino de sus representantes como jefes, capataces y demás, que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Entonces es un ejemplo cuando usted en la empresa le dicen, por favor, vaya y vote por el político Pepito Pérez, porque si no le termino el contrato. Entonces fíjense que eso es una justa causa para dar por terminado el contrato por parte del trabajador, por culpa del empleador y con una indemnización. Entonces, este es un tema muy importante aquí sobre las justas causas. Lo que les digo, ustedes pueden encontrar esto en la ley. Sin embargo, digamos que hago la claridad que las justas causas son autónomas a las formas de terminar el contrato laboral. También encontramos que cuando no estamos hablando de una justa causa, sino por el contrario, está sin justa causa, hay lugar a una indemnización. De eso ya lo hemos hablado acá y es lo que voy a entrar a explicar en este momento. Resulta entonces que como usted no tiene, digamos, usted es un empleador o usted en su empresa, para que se coloque en su lugar y sepa cómo está sucediendo la situación. A usted lo tienen ahí en la empresa trabajando y no tienen cómo despedirlo porque como miramos, usted no ha vulnerado ninguna de esas justas causas para dar por terminado el contrato, ni las otras que le nombré, eh, digamos que ha incurrido en ese tipo de causales para terminar el contrato. Entonces, pero igual a usted lo van a sacar, si usted sabe que le van a dar por terminado su contrato de trabajo. Entonces, realmente sería sin una justa causa, ¿sí? No existe una justa causa para darle por terminado su contrato. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que en los eventos en que no haya una justa causa, la ley previó una indemnización directa. ¿Qué tipo de indemnización está hablando la norma? Entonces, lo separa entre una indemnización para los contratos a término fijo y una indemnización para los contratos a término indefinido. Debo recalcar en este punto que la Corte Constitucional estableció en su momento que si bien existe un margen de discrecionalidad otorgado al empleador para efectos de realizar despidos sin justa causa, dicha facultad no es absoluta y limitada, pues no se debe implicar un abuso del derecho que devenga en el desmedro de los derechos fundamentales del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sacar a un trabajador cuando yo quiera. Para eso soy empleador, soy empresario, para eso la empresa es mía. Yo puedo disponer de un trabajador, de su futuro en la empresa no.
Sin embargo, esa facultad no es absoluta y yo no puedo abusar de ella y yo no puedo por capricho empezar a disponer y a despedir trabajadores arbitrariamente. Entonces de ahí viene la reparación de cuando se despide sin justa causa y también vienen unos frenos que son los fueros y que es una discusión que debemos abordar en otra charla porque es un tema ya muy específico sobre la estabilidad laboral reforzada de aquellos trabajadores que tengan una condición particular y específica respecto de su estado de salud o respecto de su situación personal. Pero, digamos, sin salirnos de ahí, pues la Corte sí dijo que esa potestad del empleador de finalizar el contrato de manera unilateral y sin justa causa debe ejercerse pues en un marco de los derechos, de respeto por los derechos fundamentales y en ningún caso puede desconocer gravemente pues las garantías bajo la autonomía de la libertad o bajo la libertad o la autonomía contractual. Entonces, digamos que hay una, si usted lo van a despedir sin justa causa, pues debe ser una decisión razonada y bajo esa decisión razonada, entonces se debe entonces pagar una indemnización. Voy a hacer un alto y un paréntesis aquí, porque cuando estábamos hablando de las justas causas, es muy importante dejar claro que no todas se aplican automáticamente. Lo había olvidado y es muy importante que ustedes lo tengan claro, que cuando yo despido a un trabajador con una justa causa, primero que todo, la tengo que demostrar. Tengo que, tengo que primero invocarla en la terminación del contrato. Porque si yo después lo despido y luego le digo que era por una justa causa, no vale. Entonces tengo que demostrar que hubo una justa causa. Segundo, en algunas de las justas causas se debe adelantar un proceso de descargos, porque yo tengo que garantizar el derecho de contradicción y defensa del trabajador. Es decir, si yo estoy diciendo que el trabajador tiene un bajo rendimiento, yo no lo puedo aplicar automáticamente, sino tengo que entrar y analizar cómo ha sido su comportamiento laboral o cómo ha sido su rendimiento en el último periodo y asimismo tomar decisiones de si realmente puedo probar que él tiene un bajo rendimiento. Ah, que es que el rendimiento es por el COVID-19 porque no siguió vendiendo y no siguió generando ingresos, es un hecho externo al trabajador. Fíjense que ahí no se podría aplicar esa justa causa. Entonces yo tengo que demostrar, por eso las empresas han creado todos los procedimientos disciplinarios para atacar estos temas, donde se le da el uso de la palabra, pues no significa que no lo vayan a despedir, pero por lo menos el trabajador puede rendir descargos y utilizar pruebas y todo lo demás, casi como si fuera una demanda chiquita, el mismo trabajador puede estar ahí pendiente de presentar todo lo que tenga que decir respecto de la justa causa que le están invocando en su contra. Entonces es muy importante para todos ustedes que seguramente algún familiar, amigo, ustedes mismos les están invocando una justa causa de manera premeditada y no les están dando el espacio para, obviamente, oponerse a ello. Aquí hay dos posturas. Esto del derecho no es absoluto ni es una ciencia cierta. La Corte Suprema de Justicia ha dicho en algunas ocasiones que no se requiere todo un proceso disciplinario para aplicarla a todas las justas causas. La Corte Constitucional, en una teoría garantista y constitucional, pues se ha dicho, no, es que siempre el trabajador es la parte débil de la relación laboral y él por lo menos tiene derecho a que haya un proceso en su contra para que pueda defenderse y demás. Pero entonces, en todo caso, es muy difícil, digamos, convencer a los empleadores que deban hacer siempre un proceso de descargos. En algunas formas aplicaría de manera inmediata, como un ejemplo que sorprenden al trabajador en flagrancia robándole al empleador, sorprenden al trabajador robándole al empleador, llamándolo así, y otra cosa es el ejemplo del rendimiento, que pues debe ser un tema analizado. Entonces, esto tiene una discusión, ya dependerá de cada justa causa, pero en términos generales tiene que invocarse precisamente la justa causa en el momento de la terminación. Aquí de una vez para dejar suelto el tema del COVID-19, a no ser que no esté en el contrato, que obviamente no va a estar, a no ser que sea un contrato de ayer, o el reglamento interno de trabajo, a no ser que sea un reglamento interno de ayer,
el COVID-19, la pandemia, no es una justa causa para dar por terminado el contrato. Entonces, como no es una justa causa para dar por terminado el contrato, si a usted lo van a despedir por el COVID-19, porque la empresa se quedó sin dinero para su cargo, porque ya usted no está en la casa, no está haciendo nada, porque ya le suspendieron el contrato, porque ya tomaron medidas, ya lo mandaron a vacaciones, ya hicieron todo, y aún así usted no está produciendo o no le sirve como su labor, entonces pasamos a la cápite que estábamos hablando ahorita de sin justa causa. Entonces, cuando estamos en el tema de sin justa causa, vamos a ver que hay una indemnización, como les estaba diciendo ahorita, que si será de un contrato a término fijo, un contrato por obra o labor o un contrato a término indefinido. Cada uno de los contratos tiene una indemnización diferente. Entonces, en los contratos a término fijo, vamos a encontrar que se pagará como indemnización el valor de los salarios correspondientes al tiempo que le faltare para cumplir el plazo estipulado el plazo estipulado en el contrato. Es decir, a mí me contrataron a 3 años y yo llevo un año apenas y me van a despedir sin justa causa. Eso quiere decir que como llevo un año y me faltan dos, entonces ese tiempo que me falta, esos 2 años, me los tienen que pagar a título de indemnización. Lo mismo pasa con los contratos de obra o labor contratada. Si yo le digo, lo contrato para pintar la casa, la pintada es el 100% y usted apenas está pintando la cocina, eso quiere decir que usted va en el 20% de la pintura, del proceso de pintura. Entonces, como digamos, podemos determinar un tiempo, usted, si la cocina la pintó en una semana, quiere decir que una casa la puede pintar exactamente en 15 días. Entonces, ahí viene el tema de sacar esa parte que le faltó, el lapso determinado para la duración de la obra o labor. Es decir, precisamente en virtud de eso se puede tomar y tasar para indemnizar ese tipo de contrato. ¿Listo? La ley, obviamente, pues a cada tipo de contrato le da una indemnización diferente y pasamos a los contratos de término indefinido, que son los que se encuentran mayormente en el mercado y que ustedes observan o que tienen en su mayoría. Estos contratos a término indefinido, precisamente como su nombre lo indica, no tienen una fecha de finalización y entonces ¿cómo se indemniza si no sé cuándo iba a finalizar? Entonces la ley trae una indemnización automática. Entonces dice que para los trabajadores que vengan un salario inferior a 10 salarios mínimos, se tendrán 30 días por el primer año. Digamos que yo llevo 10 años trabajando al servicio de la empresa. Entonces, por el primer año me van a pagar 30 días de salario. ¿Listo? Entonces, un salario por ese primer año. Y por los subsiguientes, es decir, 9 años, me van a pagar 20 días de salario por cada año. Entonces, si ustedes se fijan, van a cobrar cada año 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30. Esa va a ser la indemnización para un contrato a término indefinido por un despido sin justa causa. Entonces, como hemos visto, pues existen todas estas maneras de indemnizar este tipo de contrato. También para contratos a término indefinido, que sean quienes, de trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, ya por el primer año no le van a pagar 20 días de salario, sino no le van a pagar 30 días de salario, sino le van a pagar 20, y por los restantes ya no le van a pagar 20, sino le van a pagar 15. ¿Listo? Pero eso depende ya del punto del salario. Acá pues tenemos clientes de todos, trabajadores y empleadores, entonces vale la pena resaltar esta modalidad. Ahora, pasamos entonces a la cápite de la liquidación de prestaciones sociales una vez hemos finalizado la liquidación y la terminación del contrato con o sin justa causa o por cualquier forma, como les nombré inicialmente, de terminación del contrato, vamos a tener obligatoriamente que recibir prestaciones sociales. Entonces, la norma indica que si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y las prestaciones sociales, entonces debe pagarle al trabajador como una indemnización
una suma igual al último salario recibido por cada día de retardo. Eso quiere decir que si usted le finalizan el contrato hoy, hoy mismo le tendrían que hacer la liquidación de prestaciones sociales. Hemos visto casos donde incluso se les demoran meses para pagar la liquidación de prestaciones sociales. Fíjense que ahí comienza una sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo del empleador en pagarle al trabajador. Entonces es muy importante, si ustedes son empresarios, paguen lo más rápido posible la liquidación al trabajador. ¿Qué puede pasar también? No, es que el trabajador falleció por culpa del COVID y no sabemos cómo pagarlo. No, es que el trabajador se fue a otra ciudad y no sabemos dónde encontrarlo. No, es que el trabajador trabajaba en la selva y nunca supimos su domicilio porque somos una petrolera. Ahí, en esos casos, podemos recurrir al pago por consignación judicial. Precisamente como es tan delicada esa situación, que si no pagamos nos toca pagar una indemnización moratoria de un día de salario por cada día de retardo, el pago por consignación judicial resultó ser una ayuda donde yo le consigno la plata de la liquidación al trabajador en un juzgado. Le digo, señor juez, este trabajador le finalicé el contrato tal día, esta es la plata que él recibe de liquidación, por favor entréguesela a usted cuando él aparezca. Y si no aparece, le dejo constancia que yo tuve la intención de pagarse. Entonces, fíjense que es una manera que ustedes pueden, si son empresarios o empleadores, eh, curarse en salud para no tener que pagar esta moratoria. Porque después el trabajador de aquí mañana los va a demandar y entonces ustedes van a decir, no, yo tengo una prueba de que lo consigné en los juzgados laborales de Bogotá, de Cali, de Medellín, donde le pagué su liquidación. Entonces no hay moratoria ni hay mala fe. Obviamente eso, digamos que no, yo no pagué la liquidación, eso trata de desvirtuar la buena fe que tengo, por el contrario, la convierte en mala fe y ahí surge este tipo de indemnización. Entonces, lo mismo con el tema de la muerte del trabajador. El trabajador falleció por COVID, pero es que usted no sabe el señor si tenía dos señoras, eh, dos hijos por fuera del matrimonio, entonces usted no sabe ni siquiera a quién darle el dinero. No importa, usted se lo da a un juzgado, el juzgado recibe el dinero y el juzgado es quien toma la decisión de entregárselo a las personas que sean legalmente beneficiarios. Entonces, para eso se debe iniciar todo un trámite de publicaciones en un periódico, creo que son dos, si no estoy mal, el 200, artículo 120, el Código Sustantivo del Trabajo, si no me falla la memoria, casos que son dos publicaciones donde se le dice que los interesados podrán acudir al juzgado tal para la entrega del dinero de la liquidación. Pero entonces, en últimas, saliéndome de esta situación, es una forma en que se pueden curar en salud porque hay una indemnización por no pagar la liquidación de prestaciones sociales. Todo esto en cuanto al contrato de trabajo. Entonces vimos que era un contrato de trabajo, vimos por qué se podía acabar un contrato, vimos que dentro de las formas de acabarse un contrato de trabajo hay unas justas causas, también vimos que si no hay una justa causa hay una indemnización y ahora vimos que hay una liquidación de prestaciones sociales que se deriva de esa terminación del contrato, que hay que pagarse inmediatamente, que obviamente debe contener todo el tema de prestaciones sociales tales como prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, salarios si le quedaron debiendo. También debe pagarse, mirar si está al día el tema de seguridad social, si le hicieron todos los aportes, si no le quedaron debiendo. Todo esto debería incluir precisamente el tema de la liquidación y todo esto tiene una consecuencia si no se paga. Ahora, ustedes tienen una situación particular y ahí es donde pasamos al siguiente capítulo de esta conferencia. Ustedes tienen una situación particular que los hace unos sujetos de especial protección constitucional y por ende no les pueden terminar el contrato de trabajo por ninguna de esas justas causas. O sea, bueno, digamos que eh, independiente, sin justa causa, no le pueden terminar el contrato de trabajo porque usted tiene una situación particular. Entonces vamos a hablar de un tema constitucional. Este tema va de pronto a chocar un poco con lo que les acabo de contar, porque es que el tema constitucional busca ser garantista. ¿Qué es el garantismo? Precisamente es darle la oportunidad a las personas que utilicen
sus derechos constitucionales, sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que tengan conexidad o no directamente con los establecidos allí, para darles una ayuda en una situación particular o en una situación de vulnerabilidad. Entonces, aquí es donde nace la acción de tutela. Recuerdo que la acción de tutela es muy vieja, viene del año 91, precisamente el artículo 86 la dispuso. El primer caso de tutela fue en un colegio, vino en unas hojas de cuaderno escritas. La tutela está rodeada de informalidad. La tutela no es una demanda ordinaria. Nosotros, como empresa TG Consultores, llevamos y asesoramos acciones de tutela a las personas que así lo requieran, pero por el conocimiento jurídico que tenemos. Pero en términos generales, una acción de tutela la puede interponer cualquier persona cuando vea una amenaza de sus derechos fundamentales. Hay tutelas más, digamos, por decirlo así, más difíciles que otras en cuanto al tema, en cuanto a la particularidad, lo que se debe probar y demás, pero en teoría cualquier tutela la puede promover todos los ciudadanos. Entonces, de hecho, pues así lo dice la Constitución, toda persona tendrá derecho, tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento que es súper rápido, precisamente vamos ahorita a hablar de los términos, se llama preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe en su nombre, entonces no necesariamente busca o necesita un poder, sino puede ser en representación de alguien, como agente o oficioso de alguien, para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de algún particular. Entonces, no necesariamente es con una autoridad pública, digamos, ustedes pueden ver el tema de las EPS, el tema de los empleadores, cualquier particular que evidentemente esté vulnerando los derechos fundamentales de esa persona. La norma también dice que todos los días y horas son hábiles para interponer acción de tutela. De ahí el garantismo y lo importante que es este medio. La protección como tal que brinda la tutela consiste en una orden una orden para que la persona que esté solicitando la tutela y la persona que le esté vulnerando sus derechos fundamentales se abstenga de hacerlo. Entonces, para que cese esa vulneración de derechos fundamentales. Ese es, digamos que, el resultado de la tutela. Entonces, el fallo, la sentencia por la cual se pone fin a esa tutela será de inmediato cumplimiento y obviamente pues tiene todas las etapas de impugnación o apelación, entre comillas, como si fuera una demanda normal y en todo caso se pues, deberá resolver en términos muy cortos. Ya vamos a hablar de los términos, pero se van a resolver en términos muy cortos. Esa es la acción de tutela. Entonces, primero es una ayuda para las personas que están siendo vulneradas o amenazadas en sus derechos fundamentales. ¿Para qué? Para que cese esa situación. Ya vamos a aterrizar esto al tema laboral, pero me importa es dejarles claro qué es la tutela, porque todos hemos hablado de tutelas. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha utilizado la acción de tutela para algún medio? Pero no siempre se tienen ciertos conocimientos específicos sobre para qué funciona y cuándo puedo interponerla y cuándo no. Entonces, de hecho, pues aquí viene entonces esta explicación. También se aclara que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, fíjense que si fuera por la tutela, entonces ustedes dirían, no, pues yo para qué demando si tengo la tutela, ¿sí? Y todo el mundo sería vulnerable y todo el mundo tendría tutela. Entonces aquí hago la aclaración. No porque le estén vulnerando un derecho fundamental, significa que inmediatamente la tutela va a llegar. ¿Por qué? Porque en un proceso, en una demanda ordinaria, también le están violando sus derechos fundamentales. Lo que pasa es que usted puede resistir esa violación y por eso está demandando y por eso puede aguantarse el tiempo que esto conlleva. Pero es que la tutela, y yo siempre lo he dicho, la tutela es Superman, es como un Superman. Entonces, necesitamos que Superman rescate a la persona que se está cayendo del edificio. Eso yo no lo podría hacer con una demanda, porque la demanda dura 2 años. La tutela va inmediato, cesa esa vulneración, ayuda a esa persona, un ejemplo, una entrega de medicamentos, una cirugía, una protección especial. Entonces, cesa inmediatamente esa vulneración. Por eso es que dice que no procede cuando se disponga de otro medio de defensa judicial.
usted le pueden decir, usted puede demandar normalmente, o eh, puede tomar otras vías independientemente de la tutela, porque la tutela es un mecanismo preferente y sumario y es especialísimo. Entonces, ¿cuál es la excepción? Cuando se utilice como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable. El mismo tema, se va a morir si no le hacen la cirugía, si no le entregan el medicamento, si no le entregan el dinero. Entonces, es para eso que se utiliza la tutela y por eso no procede en todos los casos, pero ya vamos a entrar a mirar en temas laboral cómo lo vamos a aplicar. Aquí también hablamos de un tema de los derechos protegidos por la Constitución, y es que la acción de tutela pues garantiza todos los derechos constitucionales fundamentales. La Constitución, ustedes ven que en la primera parte se reconocen unos derechos, el derecho a la vida, derecho a la integridad, al buen nombre y demás, pero también hay unos derechos que han sido creados vía jurisprudencial, como el tema del derecho a la salud, el derecho al agua. Todos estos temas han tenido un desarrollo constitucional y también se pueden aplicar. Entonces, un ejemplo, el derecho a la salud como tal no está amparado en la Constitución. Sin embargo, a través del derecho a la vida y a la integridad, yo puedo llegar al derecho a la salud directamente. Entonces, es muy importante que cualquier conexidad que exista entre los derechos se pueda tutelar en temas constitucionales. Y hoy por hoy los derechos fundamentales no son los que están en la parte primera de la Constitución, sino se podrían invocar casi que todos los derechos que están reconocidos en la Carta. Ahora, vamos a hablar de las causales de improcedencia de la tutela. ¿Por qué no le puede proceder la tutela? Porque usted podría perder una tutela solo por el tema de la improcedencia, no porque esté mal hecha la labor, sino porque no procede. Entonces, el primero que ya les dije, cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial eh, a la mano. Ejemplo, la demanda. Entonces, esa es la primera y más importante. No existe, cuando existe otro medio de defensa judicial como la demanda. La excepción cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es decir, a usted le quitaron la pensión, entonces usted puede demandar, pero es que usted necesita la pensión porque es que usted tiene un hijo a cargo y él tiene una condición especial de discapacidad, entonces necesita un tratamiento y necesita unos medicamentos. Bueno, la tutela porque vamos a evitar un perjuicio irremediable en esa situación específica. Pero en teoría es un proceso ordinario que usted debe seguir. Segunda, cuando, digamos, en los casos del habeas corpus, el habeas corpus es otro acápite constitucional que eso tiene un trámite propio, entonces pues no se puede utilizar para el habeas corpus. Cuando se pretendan derechos colectivos, entonces digamos que nos vamos a unir varias personas y vamos a interponer una tutela, entonces digamos que para esto también hay otro trámite, porque pueden haber, en los derechos colectivos están las acciones de grupo, las acciones populares, entonces es más como temas individuales, no significa que no existan tutelas colectivas, pero en este caso pueden tomar otra vía. Cuando, digamos, ya el daño esté consumado, entonces es que es para la entrega de un medicamento, para una cirugía, y se va a una tutela y resulta que en medio de la tutela la persona fallece, pues ya no procede la tutela, ni siquiera para título de indemnizatorio, porque para la indemnización vendría una demanda. Y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto, digamos, en los decretos del presidente. Entonces, tiene un tema que ya eso tiene un trámite propio, cargo de la Corte Constitucional y demás. Bueno, igual no me voy a meter mucho más allá del tema de tutelas, sino para explicarlo y aterrizarlo al tema laboral y el COVID-19. Bueno, ¿qué medidas proceden o existen de manera provisional en la acción de tutela? Aquí encontramos que puede hacerse una medida antes, como esto es un proceso, ¿sí? Yo puedo pedir que el mismo día que presenté la demanda se tome una decisión transitoria para amparar un derecho. Un ejemplo, es que necesito que me entreguen unos medicamentos. La tutela tiene término, pero por lo menos entréguenmelos ya y después dígame que no tenía derecho y yo hago el resarcimiento. Pero por lo menos deme esa medida preventiva. Entonces, esto lo dice la Corte y lo dice la Constitución y lo dicen los decretos de tutela, que desde la presentación de la solicitud
cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación de un acto o también ordenará o ejecutará, ordenará que se ejecute algún acto, es decir, la entrega de unos medicamentos. ¿Listo? Todo para pues, evitar un perjuicio inminente. Estas, digamos que tutelas las estamos llevando nosotros en Teje Consultores para determinados temas. Digamos, hemos abordado muchos temas. La tutela comprende prácticamente cualquier vulneración, como les estoy indicando. Entonces, en materia laboral existen unos fueros. Un ejemplo de esos fueros, el fuero de maternidad. Si a usted lo despiden estando embarazada, ahí surge un fuero que es que usted se encuentra en una situación de vulnerabilidad, primero porque usted está en una gestación de una persona y porque no puede conseguir trabajo por esa situación, porque eso lleva un tema de salud, es un riesgo para su salud, porque todo eso tiene un ingreso y ese ingreso afecta a su mínimo vital y el mínimo vital de su familia, de la persona que está por llegar. Entonces, aquí la tutela es procedente. Entonces, en un tema laboral, yo puedo ordenar que cese la acción, como lo dije arriba. En este caso, cesar la acción es ordenar que no se aplique esa medida de despido o de terminación del contrato con o sin justa causa y que haya un reintegro. ¿Listo? Entonces, en virtud de estos fueros que buscan amparar derechos fundamentales, como el tema mínimo vital, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, entonces es cuando es procedente la tutela. Entonces, por eso vemos aquí la posibilidad de iniciar este tipo de acciones. Les recuerdo también, cuando hablamos de la tutela como mecanismo transitorio, podemos hablar también del tema de una persona que le quitan la pensión, ya que pues somos también especialistas en pensiones. A usted le quitan la pensión, pero es que usted la necesita para hacer unos pagos, para sostener a su familia, para algún tema muy fundamental. Entonces, yo le digo, señor juez, yo voy a demandar. Yo conozco, sé que tengo una demanda por hacer. No voy a utilizar la tutela como para saltarme el procedimiento, pero por lo menos ordéneme que me paguen la pensión mientras yo demando. Entonces, es una manera de transitoria de utilizar a la tutela. Entonces, aquí es donde viene, digamos que esta necesidad de uso. Ahora, volvemos y pasamos a la duración de lo que les estaba diciendo inicialmente. Tenemos dos instancias en la tutela. La primera instancia durará 10 días hábiles y la segunda instancia durará 20 días hábiles. Ya es una disposición legal desde el día en que radico la tutela, se recibe, la envían al juzgado, llega al juzgado, desde ese momento comienzan a correr los 10 días. Si no lo hace el juez, en ese momento pueden correr acciones disciplinarias, incluso penales, en su contra por no haber utilizado y respetado los términos que estaban establecidos para esa disposición de la tutela. En segunda instancia, tendrán 20 días hábiles porque se revisa la sentencia de primera y se hace pues un análisis más detallado. ¿Quiénes son los jueces de tutela? Los jueces de tutela, en resumen, son todos los jueces. Ah, es que usted es juez laboral, juez civil, juez penal, no importa. Cuando le llega una tutela, usted se quita su manto de juez penal, juez civil, juez laboral y se pone un nuevo manto de juez de tutela. Y entonces se le olvida todo el derecho penal que sabe y le llega a su cabeza todo el derecho constitucional y va a mirar el caso bajo la luz constitucional. Va a comparar la constitución con el caso y va a mirar si hay vulneración. Entonces, hay unas reglas de reparto. Esto no, digamos, los niveles siempre serán Corte Suprema de Justicia, como la cabeza de la jurisdicción ordinaria. Abajo están los magistrados de los tribunales, abajo están los jueces del circuito y abajo están los jueces municipales. Sin embargo, hay unas reglas de reparto para cada tipo de juez. Entonces, un ejemplo, para los jueces municipales, son las tutelas que vayan en contra de los particulares, es decir, de las empresas. Entonces, yo demandé a mi empleador para un reintegro, perdón, y te puse una tutela eh, contra un
contra mi empleador para un reintegro, entonces esta tutela la va a conocer el juez municipal y la segunda instancia será el juez del circuito. Ah, pero es que yo inicié una tutela contra Colpensiones, que es una entidad pública, ya las reglas de reparto, estas están en la norma, las reglas del reparto, dicen que la conocerán los jueces del circuito en primera instancia y la segunda instancia será en el tribunal. Entonces digamos que así funcionan entonces las reglas de ese reparto de las tutelas y esa es digamos que quienes conocen y quiénes son los jueces de tutela. Sin embargo, está la Corte Constitucional, que es la que hace la revisión de todas estas tutelas proferidas por estos órganos, y es quien finalmente, en una etapa de revisión, mira o compila varios de estos casos y saca una decisión fundamental. Entonces es cuando usted encuentra en internet, cuando le sale T123 del 2020, es una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, luego de que se surgió un trámite aquí, como el que pasó en la pantalla. Entonces, en el caso concreto del reintegro, que es el que nos ocupa en este momento, eh, la Corte ha señalado reiteradamente que inicialmente es improcedente la tutela para reclamar el reintegro laboral, pues para eso existe entonces el proceso ordinario, que en este caso es ante los jueces laborales, y en el caso del proceso contencioso administrativo, pues si eran empleados públicos, y ya. Sin embargo, también la Corte ha indicado que de forma excepcional la acción de tutela puede proceder cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de una condición económica, física, mental y adicionalmente en los casos en que se predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada, que es lo que yo les indicaba de los fueros. Esa regla general debe ser entonces matizada y analizada particularmente por los jueces de tutela. En ese orden de ideas, la Corte ha indicado que frente a las situaciones excepcionales es necesario pues, que proceda la acción de tutela y que el demandante, es decir, el tutelante, demuestre que el despido estuvo ligado a su condición. Esto es que existe un nexo causal entre su condición, entre su fuero y la terminación del vínculo laboral, o si tenía una enfermedad o tenía una discapacidad y la terminación del vínculo laboral. Entonces, hay que entrar a probar, no opera tampoco tan automáticamente. Entonces, para la procedibilidad de la acción de tutela en temas laborales, se mira esa vulnerabilidad, ya sea por un tema económico, físico, mental y demás, y se debe probar que es un nexo causal entre la situación particular y la terminación. Eh, Debo también recalcar que la Constitución consagra pues, la estabilidad laboral reforzada o ocupacional, como lo llaman actualmente, para las personas en condiciones de debilidad manifiesta en sus problemas de salud. Y entonces, por ello, ha señalado que quienes se encuentren en este tipo de debilidad manifiesta y hayan tenido una pérdida de su condición laboral, pues puedes restituirla a través de la tutela. En la empresa, en TG Consultores, llevamos la tutela, no solo por temas laborales, sino también por temas pensionales y por cualquier asunto que sea evidente vulneración. En los casos del COVID-19, vemos que existen personas que tienen situaciones muy particulares y que les fue suspendido su contrato de trabajo o que les terminaron el contrato de trabajo. Si uno mira y uno puede entrar a probar al juez que es que si bien es válido que le puedan suspender el contrato o le puedan terminar, lo cierto es que usted tiene una condición que lo hace especial y que genera que usted se reintegre a sus labores y le sigan pagando lo que le dejaron de pagar, precisamente porque todo lo que les explico, todo el trabajo de indicar que la tutela para proteger los derechos fundamentales es que se hace necesario que los jueces amparen esos derechos. Entonces, dentro de la charla de las justas causas y dentro del tema del COVID-19, se ha visto muchos casos donde ha sucedido algunos abusos por parte del empleador. No todos los empleadores toman decisiones, digamos que en derecho, algunos toman decisiones mal asesorados o incluso sin conocimiento propio del tema laboral y toman decisiones eh, intempestivamente hablando y es cuando generan un perjuicio
y este perjuicio se rebota y se puede controlar por medio de una acción de tutela. A que en este momento entonces no es viable la tutela para su caso, no significa que no haya una vulneración y que no podamos llevar posteriormente una demanda. Digamos, metiéndome un poco al tema del COVID-19, hablamos que esto es un tema nuevo, que no hay una situación resuelta, que así hayan directrices por parte de organismos competentes como el Ministerio del Trabajo. Lo cierto es que nada está escrito, todo tiene una doble interpretación y todo esto se va a solucionar en algunos años con todas las demandas que se van a presentar ahorita. Entonces, todo es discutible, no porque le hayan terminado, le hayan suspendido el contrato, le hayan tomado una decisión laboral, no significa que esté bien hecho. Entonces, hay que mirar cada caso en concreto y esa es la invitación que les hacemos para mirar su situación particular en estos casos. Entonces, en las conclusiones, pues termina siendo precisamente que los invitamos a tener en cuenta todo lo anteriormente dicho para que conozcan cómo es la legislación laboral en temas de justas causas y determinación de contrato y la liquidación y cómo es el tema del reintegro y de cómo se utiliza la tutela actualmente. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Pasamos entonces con Lorena para la etapa de preguntas. Bueno, muchísimas gracias a usted, abogado. Vamos a dar paso a alguna de las preguntas, por lo cual pueden dar clic en el botón de levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría. Por tiempo, si alguno no fue resuelta la duda, le invitamos a que por favor nos deje sus datos de contacto para que un asesor se pueda contactar con ustedes y así mismo podamos resolverle las inquietudes. Entonces voy a dar paso a las personas que quizá tengan levantada la mano para que por favor, doctor John, me ayude a resolver las inquietudes. Vamos con el señor Diego Peinado. Señor Diego, por favor, active su micrófono. Señor Diego, debe activar su micrófono para que por favor pueda formular la pregunta. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. No, una pregunta simple porque de pronto no he tenido problemas con el internet, pero sí quiero saber qué término legal, de qué término dispone el empleador para cancelar las prestaciones sociales una vez estas sean liquidadas, al finalizar, obviamente, pues la relación laboral. Bueno, exactamente el término no está en la ley. La ley no dice que deberá pagarse al día siguiente, sino dice una vez en la terminación se deberá pagar. Entonces, esa interpretación está para decir que debe ser el mismo día de la terminación. Y por eso trae una sanción, que si no se paga, se deberá pagar a título de indemnización un día de salario por cada día de retardo. Entonces, fíjense que como hay una mora por no pagar, eso quiere decir de alguna manera que se debe pagar inmediatamente a la finalización. Entonces, de ahí la delicadeza, lo delicado por parte del empleador, que debe hacerlo inmediatamente porque se genera una mora. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Gracias a usted, señor Diego. Vamos a darle paso al señor Juan Carlos Pertus. Señor Juan Carlos, buenos días. Tengo una duda. Digamos que en el día del 25 de abril, a mí me llegaron con una carta de terminación del contrato por mi empresa que estaba trabajando y me dieron liquidación, me indemnizaron todo el cuento. Yo sabía que hay mecanismos de desempleo por el COVID-19 que se puede llegar a un acuerdo con el empleador de tomar las vacaciones, de coger el 75% del salario mínimo, del salario que uno ganaba, para que no lo despidieran, ¿cierto? Entonces, Señor, por ese motivo, pues la empresa me llegó la carta, puse una queja al Ministerio de Trabajo como anónimo porque pues para la empresa no quería que supieran que fuera yo por la tutela o por la acción que iba a hacer ante el ministerio. Entonces yo quería preguntar si eso se puede, si pues, siendo que uno es joven, porque yo tengo 31 años, pues no tengo hijos ni nada por el estilo, entonces de pronto se podían coger por eso para poderme sacar, si era justo o no era justo.
Pues mire, como les indiqué ahorita en la parte pertinente, ¿me están escuchando, cierto? Sí. Sí. Como le indiqué en la parte pertinente, el COVID-19 ni lo que viene por parte del COVID-19 es una justa causa para terminar el contrato. No significa que no le puedan finalizar el contrato por cualquier causa o si inclusive si no se tiene una justa causa que no lo puedan sacar y comenzar a darle la correspondiente indemnización. Sin embargo, las medidas que usted habla ahorita son antes de la finalización del contrato, es decir, para evitar la suspensión del mismo, no para evitar la, bueno, también para evitar la finalización, pero es para evitar la suspensión. Ya si la empresa tomó una decisión de terminar su contrato, ya ahí no hay nada que hacer. Tendríamos que mirar si la indemnización, si le tomaron una justa causa o si no, y en el caso de que no, si realmente le pagaron una buena liquidación o una liquidación legal por ese despido. Y eh, frente a eso, pues esa disposición del empleador no se podría atacar. Entonces, más bien sería mirar el tema económico, si incluyeron el tema de la indemnización, si está, digamos que en debida forma para una eventual reclamación, pero eso no significa que la empresa haya tomado una mala decisión, porque precisamente ellos pueden disponer siempre que lo hagan bajo los parámetros legales, pueden disponer pues, de prescindir de los servicios de un trabajador. Repito, el tema de reducción de salario, de enviarlo a vacaciones, de todas las medidas alternativas que dio el ministerio eran para evitar la suspensión de un contrato de trabajo, porque es que en la suspensión del contrato el trabajador no recibe dinero. Entonces, como se toman estas medidas, pues al menos le ayudaban al trabajador a recibir ingresos sin que se suspendiera el contrato, pero no aplica directamente para la terminación, porque la determinación es una disposición pura. Ahora, si usted tuviera una situación particular, pero pues me indica que no, digamos, que fuera padre cabeza de familia, que tuviera un tema de discapacidad, alguna situación que lo hiciera tenerse, pues yo le ofrecería una acción de tutela, pero pues por lo contrario, si que déjenos sus datos, miramos su liquidación, a ver si se ajusta, por lo menos está bien liquidada, y ahí pues se hablaría de una asesoría más profunda. ¿Listo? Bueno, listo. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Vamos con la señora Milena Torres. Señora Milena, buenos días. Bueno, señora Milena, por favor active su micrófono. Aprovecho este espacio también para, por favor, indicarles nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Estas videoconferencias quedarán en nuestras redes sociales si quizá la quieren volver a ver. Señora Milena, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Bien, es que, bueno, me contestaron acá mi inquietud, pero pues mi pregunta va a tres casos que se vinieron de cadena. El caso del fuero de paternidad, eh, hubo tres casos. Un caso, terminamos el contrato, el trabajador notificó, pero ya después de haber terminado el contrato, que tenía su pareja en embarazo. Sí, Ok, sí. pero anteriormente esta persona lo hizo porque anteriormente se han presentado dos casos donde los contratos por obra labor de 2 meses y a los 8 días de haber ingresado notificaron que tenían su pareja embarazada, en lo cual pues presentaron las pruebas recientes de donde hicieron el fin de semana anterior notificación ¿cómo se llama? Por notaría que tenían, que se convivían. Ese mismo fin de semana la incluyeron como beneficiaria. Entonces, esto nos trata a tener a, a que sea en verdad un fuero de paternidad. Pues es que mire, el tema del fuero de paternidad, primero, eh, el tema de la notificación es un asunto controversial, pero siempre y cuando realmente sea el padre, se aporte el registro civil de nacimiento para hablar de que se está empezando a aplicar el fuero.
Pero como no ha nacido, o sea, es para, digamos, el contrato es por, no ha nacido. por 2 meses y 3 meses. Notifica que está embarazada y le faltan 7 meses para que nazca. Entonces ahí pues ya está garantizando 7 meses de salario hasta que pues, se pueda corroborar que sí es hijo de él y no una maña para poder garantizar su vinculación. Bueno, mire, esto tiene dos interpretaciones. No sé en qué sentido le habrán dado respuesta por interno. Sin embargo, sí tiene dos interpretaciones que sí vale la pena comentar. Porque, digamos, desde un punto de vista del empleador, usted sí tiene razón que una persona, sobre todo un hombre, puede decir, es que mi esposa, mi pareja, sobre todo mi pareja, está embarazada y es mío. Y es mío, ¿sí? Y fíjese que una de las ataduras que ponía la ley para que comience el fuero, formalmente hablando, es el registro de nacimiento, donde pues aparezca que está registrado a su nombre. Entonces, fíjese que desde un punto de vista patronal, es injusto y dentro de todo, pues no sería lógico que yo eh, solicitara ese tipo de protección. Si yo me voy por ese tipo de interpretación, voy a encontrar sentencias, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, es que la Corte Constitucional es muy proteccionista. O sea, si él inicia una tutela, créeme que puede ganar la tutela, ¿sí? Porque las decisiones judiciales pueden ser muy variadas. Pero desde un punto de vista, desde la Corte Suprema de Justicia, no existiría un fuero, porque el fuero existiría desde el momento del nacimiento, ¿sí? Diferente al de las mujeres que sí están en condiciones de embarazo, ¿sí? Sí. Pero, y también depende de causas externas como que ella no esté trabajando, no esté recibiendo algún tipo de ingreso, eso también ayudaría mucho. Pero digamos, si ella también está trabajando y ella está embarazada y el señor, digamos que está también trabajando, para mí no existiría ahí el fuero todavía. Existiría es al momento del nacimiento. La otra posición encontrada, por eso es que el derecho no es algo fijo, eso no es una respuesta fija, eso tiene muchas interpretaciones. Una interpretación constitucional, precisamente lo que estamos hablando de las tutelas, yo le digo al juez, señor juez, pero es que ampare el derecho a la familia, ampare el derecho a la vida, a la estabilidad laboral reforzada y al tema, al derecho al trabajo, y ampáreme porque es que yo tengo a mi pareja trabajando, yo estoy manteniéndolos, mi pareja embarazada, pero yo los estoy manteniendo. Entonces es un tema realmente probatorio. Si quiere más información sobre eso, si quiere, le damos una consulta ya, digamos, Vale. más personalizada, porque hay que analizar varias cosas, digamos, nomás el tema de si ella está trabajando o no, porque ahí también he leído algunos casos donde se dice, pero es que finalmente ella sí está trabajando y ella también tiene su propia protección, que No, es, es que digamos, más importante. en nuestros casos nos atan porque, pues, a la luz del deber ser, lo hicieron, hubo manipulaciones. Es que Claro. a los 8 días que ingresan, la incluyen como beneficiaria porque antes no estaba como beneficiaria. Y hacen el registro en notaría ese mismo fin de semana. Antes no habían Claro. notariado su vínculo, ¿sí? Entonces, pues ante eso de probar, pues sí, está legalmente en convivencia y hay una inclusión como beneficiario. Claro, yo entiendo y de hecho hasta puedo llegar a compartir su posición, porque, pero también si uno lo ve desde el otro lado, uno dice, claro, pero es que no habían hecho el trámite porque no habían podido, entonces fue hasta cuando ya se cerciora. Bueno, muchísimas razones, pero en teoría eso sí tiene una discusión y por eso le invito si quiere déjenos los datos y podemos reunirnos y revisar el caso, porque sí tiene una discusión y lo he leído en sentencias de tutela inclusive. Eso es un asunto más de la Corte Suprema de Justicia, en algunas sentencias que también ha dictado, pero lo he leído también en tutelas donde no procedía precisamente por eso. Es que yo no puedo generar un abuso del derecho, ¿sí? Por el Sí, hecho de que yo tenga una protección constitucional, yo no puedo abusar del derecho. Y es por ello que aún en temas muy específicos como el tema de la maternidad y la paternidad, puedan existir salidas para no aplicar esos fueros.
Entonces no se preocupe que eso sí tiene una discusión, eso se ha revisado y obviamente comparándolo con lo que dice la ley, pues también tiene su interpretación aparte. Entonces, Vale, y necesitamos por que... último, solamente algo cortico del término, digamos, se termina un contrato, digamos que se terminó mal. Ajá. ¿A qué término tiene derecho el trabajador de entablar una acción de tutela? Es decir, se retiró hace un año. Ellos tienen un plazo para poder instaurar una tutela en contra de nosotros por una terminación sin justa causa. Mire, digamos, en términos generales, primero que todo, para una demanda son 3 años. Eso quiere Sí, decir que si yo voy a iniciar una tutela, se supone que es inmediato, porque precisamente lo que les decía ahorita en la explicación de la tutela, goza del principio de inmediatez, de que sea una protección para evitar un perjuicio irremediable, que literalmente es un Superman. Entonces, yo no puedo después de un año utilizar la tutela como si fuera una demanda, porque el juez, por temas de tiempo, me la declararía improcedente. Decía, sí, evidente hay una vulneración, pero es que usted dejó transcurrir un término sin que haya una justificación. Fíjese que uno ni siquiera podría poner la justificación del COVID-19 porque los jueces de tutela sí están trabajando. Entonces, sí. nunca se ha establecido un término para interponer la tutela. La Corte, en sus consideraciones de casos que ha analizado, donde pasa luego de un tiempo, ha dicho que en un periodo de 6 meses, ¿sí? Pero eso no significa que sea un término exacto porque pueden haber muchas causas. Dentro del proteccionismo y el garantismo que está en la tutela, nunca Ujú. se habla de un término, pero sí Ok. se puede hablar que no lo hice porque estaba imposibilitado por tal razón o porque estaba imposibilitado por tal otra. Tengo que entrar a probar. Y Vale. seguramente si le salen después de un año, hay muchas formas de salirse por ahí y decir que no, que digamos el término que ya debería ser improcedente, porque Caducó. para eso está la demanda ordinaria. La demanda ordinaria tiene 3 años. Vale. O sea, si yo estoy hablando de tutela es porque me están vulnerando y necesito que cese esa vulneración inmediata. Y si yo me estoy esperando un año, significa que estoy tolerando esa vulneración. De alguna Tolerando, manera. sí. ¿Listo? Mil gracias. Bueno, con mucho. Gracias a usted, señora Milena. Por favor, déjenos sus datos para agendarle una cita con el abogado John. Vamos a darle paso al señor Harry Vidal. Señor Harry, por favor, active su micrófono. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Harry. Le escuchamos. Gracias, abogado. Mi pregunta es la siguiente. Hay dos tiempos en primera y segunda instancia para que el juzgado me responda a una acción de tutela interpuesta. ¿Qué pasa si en esos tiempos no me contestan el juzgado? Y también es si me contestan que ha sido improcedente, hasta ahí llega mi reclamación, ya que ha sido vulnerado mi derecho al trabajo, o qué mecanismo puedo utilizar. Bueno, entonces uno inicia la tutela, la radica el día 1 de julio, digamos. Es decir, que en días hábiles, son 10 días hábiles, no días calendarios, tendría que tener el fallo. Si el juzgado se le pasa, digamos que se le perdió su tutela dentro del juzgado y no respondieron, ahí viene un tema disciplinario para el juez, en primer lugar, ¿sí? Entonces, el Consejo Superior, usted podría acudir ante el Consejo Superior de la Judicatura y decir, mire, yo radiqué mi tutela el día 1 y hoy estamos a 30 y ni siquiera hay sentencia de primera instancia. Entonces, créame que en la práctica no pasa eso. De pronto en algún juzgado apartado, de pronto un juzgado muy desordenado, en casos muy concretos no se ha dado esa solución. Pero legalmente y ordinariamente son 10 días hábiles y le tienen que aceptar su fallo. A veces ellos dilatan y entonces se lo dan al día 15 y dicen, no, es que salió el día 10, pero hasta ahorita se lo estamos notificando. Lo disfrazan así de pronto porque se les pasó, pero no pasa nada. O sea, igual está dentro del trámite de notificación y lo están haciendo. Ahora, si salió desfavorable de su tutela, usted la puede impugnar ante el superior. Entonces, si está ante el juez del circuito, el superior es el tribunal. Entonces, son 3 magistrados que van a resolver esa tutela. Si está ante el juez municipal, el superior es el juez del circuito. Entonces, ellos resolverán
si no le sale no le sale favorable a sus pretensiones, entonces hay una revisión que hace la Corte Constitucional, pero en la práctica, la ley dice que la Corte revisará esa tutela, la revisará si de fondo, ¿no? Pero es que imagínense todas las tutelas de todos los jueces de todo el país. Pues la tutela la Corte saca una para revisión entre 100.000. Entonces es imposible prácticamente que le revisen una tutela, su tutela. Y es lo que hay unas solicitudes especiales que dice que esa sí debe ser revisada con unos turnos y eso, pero igual no significa que se la vayan a revisar. Y si en gracia de la discusión se lo revisan casi que a los 2 años. O sea, la someten a revisión y pueden demorarse todo el tiempo que quieran para sacar una sentencia y usted pues ya habrá cesado la desprotección. Entonces, ante esa situación, si usted pierde una tutela, ya usted toma la decisión si inicia una demanda. Que la demanda pues ya es todo un proceso ordinario y ya es también ante 2 instancias, pero luego de todo un tema probatorio y demás. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Gracias a usted, señor Harry. Bueno, vamos a darle paso al señor Carlos Moreno. Señor Carlos, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Ok, bueno, yo ya había preguntado por interno, pero sin embargo, pues les comento mi caso. Básicamente, la empresa tomó como estos mecanismos que ustedes han mencionado, me mandaron a vacaciones, después tomaron medio tiempo para que yo empezara a laborar y mediante ese tiempo mandaron como lo que exige ahorita el gobierno de hacer una encuesta para la sintomatología del COVID-19 durante todo este periodo mientras empezó. Y ellos nos dijeron, ustedes reporten todo lo que sienten, así sea un dolor de cabeza mínimo, así sea secreción nasal. Y pues así lo hice. Yo reporté algunos días unos dolores de cabeza y después otros días reporté secreción nasal y de hecho pues yo tengo secreción nasal por el tema de rinitis. Uh-huh. Después me mandaron a trabajar ya a la oficina a tiempo completo. Y a los 2 días de entrar yo, me tomaron temperatura de 37 grados y me dijeron que llamara a la EPS. En la EPS vinieron y me dijeron que tenía una rinolaringitis aguda y me incapacitaron 3 días. Después de haber sucedido este hecho, a las 2 semanas me terminaron el contrato sin justa causa y me indemnizaron. Entonces, quiero saber qué acciones legales puedo tomar en frente a esto, si la tutela sirve o qué debo hacer específicamente. Pues yo de alguna manera podría intentar la acción de tutela porque podría demostrar un nexo causal entre la terminación y lo acontecido en los últimos tiempos. Fíjese Ujú. que hay pruebas, bien sea que usted mediante correo electrónico informó que usted mostró sus padecimientos de salud al punto pues que inclusive lo incapacitaron y que luego de ello vino una terminación. Sí, Realmente también. es mirar su caso concreto y Ujú. adaptarlo a lo constitucional para en ese nexo causal decir que fue como causa de Sí, ese y yo no tema. sé qué debo hacer porque digamos que también había una cosa de acoso laboral porque mi jefe inmediato, apenas me incapacitaron, me mandó medio tiempo otra vez para la casa. Aparte de eso, cuando me dieron la carta de renuncia, me ofrecieron que si yo renunciaba, me dan una plata adicional a la indemnización que si ellos me pasaban la carta. No sé, entonces si eso es Claro, legal, si no se puede eh, hacer. desde que todo se pueda demostrar, en ejemplo, si lo enviaron a trabajo sabiendo que estaba incapacitado, pues fíjese que hay una vulneración, porque la Ujú, incapacidad precisamente está hecha para la recuperación del trabajador y de las fuerzas del ujú. trabajador ante una eventual enfermedad o padecimiento. Sí, no, Si pero usted no tiene me manera de mandaron, demostrar eso, no me fue mandaron a verbal. trabajar, sino, no, no, o sea, digamos que no me mandaron a trabajar en mis días de incapacidad, sino que yo ya comenzaba mi tiempo completo y después de esta incapacidad me dejaron medio tiempo en Ok, la casa. ok, Ujú. ya le entiendo. Sí, sí, sí. Precisamente. ¿Y también le redujeron salario? Sí, sí, también. ¿Y la liquidación se la pagaron con el salario reducido? El salario Supuestamente me ordinario. hicieron un promedio. Me hicieron un promedio entre Ah, el último mes
y todo lo que, y entonces también me salió la liquidación y yo no sé si esto es acorde. De hecho, ese día reclamé y me dijeron que tenía 2 años para hacer reclamaciones de la liquidación, entonces que no me preocupara. Sí, ok. No, mire, ese caso evidentemente tenemos que revisarlo. Sí, para mí en Sí, principio sí hay posibilidades. ok, Obviamente una cosa es decirlo así y otra cosa es ya revisando los documentos y la situación particular, pero en sí, principio sí tiene una discusión. Acá obviamente ellos no van a alegar que la terminación se dio en virtud de su enfermedad o de sospechas de que usted de pronto tuviera algo relacionado con COVID, pero ujú, sí el hecho que de pronto generó una alerta que usted manifestara sus síntomas y demás. sí, Digamos que esto se puede ver desde muchos puntos de vista. De pronto ujú, por interno, solo con haber puesto el caso, de pronto le pudieron haber dicho que no, pero digamos que esos matices se dan en cada caso en concreto y por eso yo le invito a que nos deje sus datos y acordemos una cita para revisar. Eh, sí, 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 Esto ha pasado mucho y también el tema del promedio del último, por eso le preguntaba sobre qué salario lo liquidaron, porque eso también es discutible. Hemos visto que el tema de la reducción de salarios aplicado en virtud del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, precisamente es un tema de orden económico y social que afecta a la empresa y demás. ujú, Pero si uno lo mira, esto es temporal, excepcional, único. ujú. Y si yo hablo que va a reducir su salario, es precisamente para ese trabajo que va a desarrollar de Sí, y manera es que temporal lo que y le no de decía manera a mí definitiva, fue porque se eso. tiene un rastro. Ujú, sí, porque yo digamos que trabajé un mes con medio salario y o sea, me hicieron un promedio porque yo duré 2 años en esa empresa y me hicieron un promedio con un mes y me salió muy bajito para mí. Claro, Yo no soy experto, pero sí se me hace que no es lo acorde a lo que yo trabajé. esto no ha sido definido aún, ¿sí? Ujú, Pero se supone que al ser un tema excepcional, la ujú, reducción en ese momento, yo no podría liquidarlo con este último salario reducido, sino con su salario ordinario, porque para eso es el ujú, ordinario. ¿Sí? sí, Entonces, esto es discutible. No es que yo le esté dando la palabra, la última palabra, eso es discutible. Pero ujú, si uno analiza pues, lo que ha pasado en casos similares, entre comillas, porque el COVID también es nuevo, es que se respeta la realidad de las cosas, la unidad como tal contractual, toda la ujú, historia que usted tuvo en la empresa, o sea, no es lo mismo que haya sido contratado hace un mes a que haya sido contratado pues 2 años y que 2 años estuvo recibiendo un salario y que ahora termina, entonces el salario está reducido, la liquidación está reducida a la mitad o promediada, ujú. como dice usted. Sí, sí, Entonces, sí, sí. para mí eso es discutible. Vale la pena pues tomar la iniciativa en revisar esto. Entonces, Sí. déjenos por favor los datos y con mucho gusto. Sí, yo los dije por interno ahí en el chat de respuestas y preguntas, ya los Perfecto, dejé. perfecto, Ujú, muchas gracias. Entonces ahí lo contactaremos y miramos. Lo mismo a las personas que tengan casos así ya muy específicos, obviamente toca resolver los documentos porque pues no podríamos entrar a resolver de fondo las solicitudes específicas, pero pues sí vale la pena para que todos conozcamos más o menos en qué sentido se pueden resolver, que nos cuenten sus casos. Seguimos con Lorena, listo. por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor John, señor Carlos, por la intervención. Sí, por favor, reiteramos, déjennos por favor sus datos de contacto para agendarle cita con los abogados. Pues bueno, no queremos finalizar sin antes agradecerle al abogado John Jairo Gamboa por compartirnos sus conocimientos. Estamos mostrando nuestros números de atención en pantalla. Finalmente, los vamos a invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen también en pantalla. Agradecemos su participación. Les dejamos una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. A todos que tengan un excelente día.